porque los demonios, espíritus aterradores e impuros, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en unos cerdos. ¿Qué los hizo estar tan desesperados, tan aterrados, que incluso una piara de cerdos les parecía mejor que la alternativa? ¿Y por qué Jesús permitió una petición tan extraña? Esto no es solo uno de los momentos más extraños de la Biblia, es uno de los más reveladores. Detrás de esta escena inquietante se esconde una realidad espiritual que pocos se atreven a explorar: la verdadera naturaleza del mal, la autoridad imparable de Cristo y el incómodo precio de una liberación real. En el video de hoy descubrimos el significado más profundo detrás de la historia encontrada en Mateo, Marcos y Lucas, donde un hombre poseído por una legión de demonios cae ante Jesús, donde los espíritus impuros claman con miedo y donde miles de cerdos se lanzan al mar en una estampida de destrucción. Esto es más que un milagro, es una advertencia, una revelación y una decisión que resuena en nuestras vidas hoy. Así que no solo mires, participa. Si tienes hambre de verdad bíblica, dale me gusta a este video, deja un comentario para compartir qué te impactó y suscríbete para más enseñanzas profundas como esta. Y si este mensaje te abre los ojos, compártelo con alguien que necesite ver lo que sucede cuando Jesús entra en los rincones más oscuros del alma humana. Vamos a sumergirnos en la historia completa detrás de este misterioso encuentro y a descubrir por qué los demonios suplicaron entrar en los cerdos y qué revela eso sobre el mundo en que vivimos. Después de ordenar que los vientos y las olas furiosas del mar de Galilea guardaran silencio, Jesús y sus discípulos llegaron a la desolada orilla oriental conocida como la región de los Gadarenos, un territorio gentil cerca de la Decápolis. Pero aunque el mar ahora estaba en calma, lo que los esperaba en tierra no era menos violento. Este no era simplemente un lugar remoto. Era una zona espiritualmente volátil, una tierra infestada de impureza, no solo por su geografía, sino por la oscuridad invisible que la había dominado. Fue allí, entre tumbas talladas en acantilados de piedra caliza, donde un hombre poseído por demonios tenía su morada, aislado, temido y deshumanizado. Este hombre no era un marginado común. Hacía mucho que había perdido su identidad, su dignidad y su voz. Desnudo y desfigurado, su cuerpo mostraba las cicatrices de su propio tormento, heridas abiertas causadas por piedras afiladas, y los eslabones rotos de cadenas de hierro que alguna vez intentaron someter. Los aldeanos locales habían intentado atarlo por su seguridad y la de ellos, pero él había roto una y otra vez toda restricción. Vagaba entre los muertos en un sentido literal y simbólico, viviendo en el reino de la descomposición, separado de los vivos, prisionero de una fuerza espiritual más allá de la comprensión humana. Día y noche, sus gritos resonaban desde las tumbas, un recordatorio escalofriante de que el mal no solo existe, sino que se apodera de los más vulnerables. Cuando Jesús pisó ese suelo, la reacción fue inmediata. El hombre, percibiendo su presencia desde lejos, corrió no para atacar, sino para postrarse ante él. Pero al caer de rodillas, la voz que salió de su boca no era la suya. Venía desde lo más profundo, gutural y ancestral. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto no fue una confesión de fe, fue un grito de pánico. La voz sabía exactamente quién era Jesús. No se sorprendía por su identidad, sino que temblaba ante su autoridad. No era la voz de un loco, sino la voz de los demonios que lo controlaban. Ellos hablaban a través de él, usando su cuerpo como una marioneta, y su súplica dejaba algo completamente claro. Esta confrontación no era psicológica, era espiritual. Era un choque directo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esto era más que un exorcismo, era una revelación divina, una que expondría no solo la naturaleza destructiva de la posesión demoníaca, sino el hecho asombroso de que incluso los demonios, aunque rebeldes, deben reconocer y someterse a la autoridad de Jesucristo. Lo que comenzó como un encuentro aterrador, pronto se convertiría en una manifestación pública de realidades espirituales, sentando las bases para la pregunta más profunda que este evento terminaría respondiendo: ¿por qué los demonios, en su miedo, le rogaron a Jesús que los enviara a los cerdos?
Mientras el hombre atormentado se retorcía y gritaba ante él, Jesús permanecía tranquilo e inquebrantable. No retrocedió con miedo, ni gritó órdenes con desesperación. Con autoridad divina y una mirada penetrante, hizo solo una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Pero la respuesta no vino de una sola voz, ni representaba a un solo ser. Retumbó desde dentro del hombre, oscura y distorsionada: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Esa respuesta era más que una metáfora. Era una confesión aterradora. En el mundo romano, una legión se refería a una unidad militar compuesta por miles de soldados disciplinados, organizados y despiadadamente eficaces. Los demonios, al usar ese término, declaraban su abrumadora ocupación del alma de aquel hombre. No estaba atormentado por un solo espíritu, sino por un ejército. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla, una fortaleza para fuerzas malignas que se habían incrustado profunda y colectivamente en... Estos espíritus no solo lo poseían, lo controlaban como una ciudad conquistada, su identidad devorada por su presencia. Y sin embargo, a pesar de su fuerza numérica, no eran desafiantes ante Jesús. Estaban aterrados. En el momento en que Él se acercó, sabían que no tenían poder para resistir. No hubo combate, ni enfrentamiento, ni ilusión de control. Los demonios soltaron de inmediato la fachada de dominio y comenzaron a suplicar. «Oh, no nos envíes al abismo», rogaron con voces temblorosas. Esta súplica no fue aleatoria. Reveló su conocimiento de la justicia divina y su entendimiento de la profecía bíblica. El abismo, también conocido como el pozo sin fondo, es mencionado a lo largo de las Escrituras como un lugar de encarcelamiento espiritual. No es el lago de fuego final, sino un lugar temporal de tormento y confinamiento, reservado para ciertos ángeles caídos y fuerzas demoníacas que esperan el juicio. En el libro de Apocalipsis se presenta como un sitio sellado por Dios y abierto solo con su permiso. Los demonios lo conocían bien, conocían su propósito y lo temían más que a cualquier otra cosa. Su reacción no fue una muestra dramática de miedo para impresionar. Estaba arraigada en una profunda verdad teológica. Los demonios pueden ser engañadores, pero no están confundidos sobre quién es Jesús. Lo llamaron por su verdadera identidad: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y sabían que Él tenía autoridad absoluta para expulsarlos al instante. Lo que ellos le habían hecho al hombre durante años, Jesús podía deshacerlo en segundos. Su reinado sobre él podía terminar con una sola palabra. Y peor aún, sabían que su libertad podía ser arrebatada para siempre. Por eso suplicaban, por eso no ofrecieron resistencia. El que estaba delante de ellos no era un profeta ni un exorcista, estaban cara a cara con el mismo juez que un día arrojará todo mal al fuego eterno. En ese momento, su objetivo era simple: escapar del juicio por cualquier medio necesario, incluso si eso significaba entrar en cerdos, porque la alternativa, el abismo, era demasiado espantosa para enfrentar. Ante la amenaza inminente del juicio divino, la legión de demonios, desesperada por evitar la expulsión al abismo, dirigió su atención a una gran piara de cerdos que pastaban en una ladera cercana. Estos animales, que sumaban alrededor de 2000, no estaban allí por casualidad. Su presencia en una región predominantemente gentil reflejaba el estilo de vida económico del área, pero para la comprensión judía, los cerdos representaban impureza ritual, suciedad espiritual y degradación moral. Según la ley mosaica, los cerdos eran estrictamente impuros, no debían tocarse ni comerse, y ciertamente no asociarse con lo sagrado. Para los judíos del primer siglo, ver una gran manada de cerdos era un símbolo claro de compromiso espiritual. Al ver a estas criaturas, los demonios hicieron una súplica extraña pero deliberada: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Esto no fue una sugerencia improvisada ni una decisión de último momento. Fue una petición calculada, nacida tanto de la desesperación como del propósito. Los demonios son espíritus sin cuerpo y la falta de cuerpo es tormento para ellos. Estar sin un anfitrión físico los vuelve inquietos, ineficaces y errantes. En otras partes de la Escritura, Jesús describe a los espíritus impuros vagando por lugares secos, buscando descanso sin encontrar. Su propia naturaleza anhela habitar, si en humanos o en animales,
porque un cuerpo les permite expresarse, influenciar y continuar su obra destructiva. Los cerdos, por lo tanto, representan una alternativa de menor categoría. Un recipiente físico, no protegido por pacto ni conciencia moral. A los ojos de los demonios, los cerdos eran desechables espiritualmente, contaminados y anfitriones apropiados para su presencia impura. Si ya no podían poseer al hombre, incluso una manada de bestias serviría a su propósito. Era mejor permanecer en el reino terrenal, causando caos de alguna forma, que ser encerrados en el abismo, impotentes y confinados bajo sentencia divina. Pero su petición revelaba más que estrategia, revelaba algo fundamental sobre su carácter. Los demonios no son atraídos por lo santo ni por lo ordenado. Gravitan hacia la impureza, la inmundicia y la corrupción espiritual. Son parásitos del caos, que se alimentan de todo lo que es vulnerable y degradado. Su deseo de entrar en los cerdos no era meramente práctico, era coherente con su naturaleza. Al suplicar a Jesús que los enviara a los cerdos, los demonios hacían más que intentar evitar el juicio. Se aferraban al último fragmento de influencia, sin importar cuán vil o degradante fuera. Preferían habitar criaturas consideradas viles antes que enfrentar el confinamiento divino. En ese momento, revelaron una verdad más profunda. El mal no necesita dignidad, solo anhela acceso. Y Jesús era el único con la autoridad para concederlo o negar. Para asombro de sus discípulos y de todos los que miraban, Jesús concedió la extraña petición de los demonios. No entabló un largo diálogo, no negoció condiciones ni pidió aclaraciones adicionales. Con total calma y autoridad inigualable pronunció una sola palabra: vayan. Inmediatamente, los demonios obedecieron, salieron del cuerpo del hombre y entraron en la piara de cerdos, iniciando una de las escenas más inolvidables de toda la... Pero esto no fue una concesión, no fue un signo de compromiso ni una concesión renuente. Fue un acto deliberado, una demostración de soberanía divina envuelta en sabiduría estratégica. Jesús no concedió la petición porque los demonios tuvieran algún derecho a exigirlo. Ya estaban derrotados. Más bien, lo permitió porque estaba a punto de exponer la verdad sobre quiénes eran y lo que hacían a una escala que ya no podía negarse ni malinterpretarse. Durante años, el hombre había sufrido en aislamiento. La destrucción había sido mayormente oculta, interna, privada, confinada a tumbas y susurros. Pero ahora, mediante este acto dramático, la naturaleza de lo demoníaco sería revelada ante los ojos de todos. Jesús sabía lo que sucedería. Sabía que permitir a los demonios entrar en los cerdos no ampliaría su poder, revelaría su patología. Les dio espacio, no para prosperar, sino para autodestruirse a la vista de todos. Su odio por la vida, su instinto hacia el caos y su impulso incontrolable de destruir ya no serían teóricos. Se volverían visibles, violentamente reales. Al hacer esto, Jesús desenmascaraba al enemigo espiritual ante un mundo que miraba. Convirtió su petición en su exposición. Lo más importante es que este momento demostró que incluso los demonios, aterradores, numerosos y poderosos, deben obedecer su mandato. No podían actuar sin su palabra, no podían tocar otro cuerpo humano o animal sin su permiso. En esa sola palabra, vayan, Jesús mostró tanto su misericordia al liberar al hombre como su dominio absoluto sobre las fuerzas del infierno. Lo que parecía un permiso era en realidad una revelación controlada. No era debilidad o una guerra por medio de la revelación. Y en esa revelación, Jesús probó que nada, ningún poder de las tinieblas opera fuera de los límites de la voluntad soberana de Dios. En el instante en que Jesús concedió el permiso, los demonios salieron del cuerpo del hombre y entraron en la piara de cerdos, y al momento estalló el caos visible. Los cerdos, tranquilos solo unos momentos antes, soltaron un coro ensordecedor de chillidos antinaturales. Sus cuerpos se convulsionaban. Sus ojos giraban con terror. Ya no se comportaban como animales, sino como recipientes abrumados por tormento espiritual. La posesión fue inmediata y el resultado incontrolable. Sin dudarlo, toda la piara de aproximadamente 2000 dio media vuelta y se lanzó colina abajo. No fue una estampida desorganizada, sino una carga unificada, como si fueran impulsados por una sola voluntad.
No huían del peligro, corrían hacia él. Bajaron por la pendiente con ojos desorbitados y fauces espumosas, hasta que de pronto todos se lanzaron de cabeza al mar. Las aguas tranquilas que habían obedecido antes la voz de Jesús ahora se agitaban con furia desesperada, solo para volver a calmarse, esta vez cubiertas de cadáveres flotantes. El mar se convirtió en una fosa común. Lo que sucedió no fue natural, no fue instinto. Fue el resultado inmediato de que espíritus impuros habitaran cuerpos físicos y los llevaran a la destrucción. Los cerdos fueron invadidos por las mismas fuerzas que habían gobernado al hombre durante años. Pero a diferencia de él, ellos no tenían voluntad, ni resistencia, ni cobertura divina. Lo que el alma del hombre soportó durante un prolongado tormento, los cerdos no pudieron resistir ni por unos minutos. Su muerte repentina no fue solo una tragedia, fue una revelación. Esto no fue solo una pérdida económica para los porqueros, fue una manifestación visible de lo que realmente produce la presencia demoníaca: destrucción, caos y muerte. Los demonios, al ser despojados de su disfraz, demostraron su verdadera esencia. No creen, corrompen. No habitan en paz, devoran por completo. No son espíritus incomprendidos que buscan compasión. Son destructores por naturaleza, incluso cuando se les da animales para habitar. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús reveló la verdad sobre ellos de una manera que las palabras no podrían captar. Su influencia, antes invisible en un hombre atormentado, ahora se mostraba de forma innegable. Fue una advertencia para todos los que lo presenciaron y una declaración para todos los que lo leerían después. Donde quiera que los demonios son permitidos habitar, la destrucción les sigue. Y quizás lo más poderoso de todo fue que todo el evento subrayó una verdad asombrosa: la liberación de una sola alma valía la pena, aun si implicaba exponer a toda una legión de maldad. La muerte de 2000 cerdos sirvió para mostrar lo que había sido liberado: un hombre restaurado, una vida redimida, y la autoridad de Jesús hecha innegablemente clara. Lo que sucedió en las colinas de los Gadarenos no fue solo una liberación dramática, fue una confrontación profundamente simbólica entre fuerzas espirituales, poderes culturales y la misión redentora de Cristo. Cada detalle de este evento contenía un significado profundo, revelando verdades que iban mucho más allá de la escena inmediata. Los demonios se identificaron como legión, una referencia deliberada y escalofriante al sistema militar romano. En el mundo antiguo, una legión romana era una unidad de poder imperial, miles de soldados, entrenados para imponer la voluntad del César mediante el miedo, el control y la opresión. El uso de ese nombre por parte de los demonios no fue accidental. Insinuaba más que su número, revelaba su naturaleza. Así como Roma subyugaba a los pueblos que conquistaba, esta legión espiritual había invadido y dominado a un hombre creado a imagen de Dios. Esto no fue solo una posesión demoníaca, fue una ocupación a nivel del alma. El hombre no estaba simplemente afligido, era gobernado desde dentro por una fuerza extranjera. Los cerdos también eran más que simples animales. En la ley judía representaban impureza y contaminación espiritual, símbolos de compromiso moral y decadencia. Sin embargo, aquí, en una región mayoritariamente gentil, también representaban el sustento económico. Los cerdos no solo eran impuros, eran rentables. Su presencia exponía la mezcla incómoda entre el compromiso espiritual y el beneficio material, donde la prosperidad económica se edificaba sobre lo que Dios había llamado detestar. La piara, entonces, se convirtió en un símbolo de un sistema corrompido donde la impureza se había normalizado y la ganancia se había priorizado sobre la pureza. Así que cuando los demonios suplicaron entrar en los cerdos, y Jesús lo permitió, el ahogamiento masivo que siguió se convirtió en una declaración divina. No fue solo la caída de unos animales, fue el juicio de todo lo que ellos simbolizaban: impureza, opresión, compromiso espiritual y sistemas económicos que priorizan la ganancia sobre las almas. Las aguas se convirtieron en una tumba, no solo para los cerdos, sino para todo lo que se oponía a la autoridad. Y en el centro de todo estaba un solo hombre restaurado, sanado y hecho completo. Su liberación demostró el valor incalculable de un alma humana a los ojos de Dios. Murieron 2000 cerdos. La economía de una región tembló, pero Jesús no dudó.
permitió la pérdida, expuso el mal y liberó al hombre para mostrar que ningún precio es demasiado alto por la redención de una vida. Fue un claro choque entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y el mensaje era inconfundible. El alma tiene un valor infinito. Los cerdos podían perderse. El hombre no. Cuando los habitantes del pueblo llegaron a la escena, presenciaron algo tanto asombroso como inquietante. El hombre al que durante años habían temido, el que vivía entre las tumbas, rompía cadenas de hierro y gritaba. Por las noches ahora estaba sentado tranquilamente a los pies de Jesús, vestido, completo y en su sano juicio. Durante años lo habían considerado una causa perdida. Se había convertido en la viva imagen del tormento y la impureza, y ahora, en un solo encuentro, había sido completamente transformado. Pero en lugar de asombro o gratitud, la multitud fue presa del miedo. La restauración milagrosa del hombre era innegable, pero también lo era el costo. Su piara de cerdos de 2000 cabezas acababa de ahogarse. La pérdida económica era abrumadora. Lo que veían frente a ellos no era solo poder sobrenatural, sino una interrupción. Jesús había trastornado más que una posesión demoníaca. Había alterado su mundo, exponiendo sus valores, amenazando su sustento y enfrentando sus compromisos silenciosos. No pidió permiso, no siguió sus expectativas. Y aunque había liberado a un alma atormentada, también había revelado cuán aferrados estaban a su comodidad material. Así que no lo recibieron, le rogaron que se fuera. Jesús, el que había liberado a un hombre de la esclavitud demoníaca, ahora era rechazado por personas que seguían esclavizadas esta vez por la riqueza, la rutina y la ilusión del control. Los demonios habían suplicado quedarse en la región a través de los seres. Ahora las personas, con palabras inquietantemente similares, rogaban a Jesús que se marchara. Al hacerlo, dejaron clara su elección. Preferían la presencia del mal que no molesta, su comodidad antes que la presencia de Dios que exigía transformación. Su reacción no fue solo acerca del ganado, fue una cuestión de señorío. Los cerdos representaban ganancia, estabilidad, la vida que conocían. Jesús representaba cambio, interrupción y sumisión a una autoridad superior. Y en lugar de permitir que Él transformara sus valores, le pidieron que se apartara. Esta reacción revela una verdad dolorosa pero atemporal. No todos desean la liberación cuando implica el costo de sus ídolos. Muchos afirman querer sanidad o avivamiento, pero cuando se enfrentan al verdadero poder de Dios, retroceden, porque la verdadera libertad a menudo exige una verdadera rendición y muchos prefieren preservar el statu quo, incluso si eso significa coexistir con demonios. Esta historia no es solo un milagro antiguo grabado en las páginas de los evangelios. Es una parábola viva para cada generación, aunque tal vez no veamos a los demonios manifestarse con posesiones dramáticas ni lo escuchemos rogar para entrar en animales. Su presencia en el mundo no ha disminuido. Hoy en día siguen operando muchas veces en silencio, muchas veces sin ser notados, buscando acceso a mentes, relaciones, instituciones y culturas. Se disfrazan en el orgullo, la adicción, la ira, el engaño y la atracción constante del pecado. Así como en los días del endemoniado, aún anhelan cuerpos que habitar, vidas que arruinar y sistemas que corromper. Y, sin embargo, el poder de Jesús permanece inmutable. Él sigue cruzando tormentas para alcanzar a quienes están atados por cadenas invisibles. Sigue confrontando las fuerzas espirituales que atormentan y contaminan. Sigue restaurando lo que el mundo ha... Con una palabra, silencia la legión. Con una orden, expulsa las tinieblas. El Evangelio no es un recuerdo distante, es una promesa presente, que nadie está demasiado lejos, ningún alma demasiado rota, ningún mal demasiado fuerte para la misericordia y el poder de Cristo. Pero esta historia también nos confronta con una elección. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando expone lo que hemos escondido, interrumpe lo que hemos construido o amenaza los ídolos que tanto valoramos, ¿cómo respondemos? Como el hombre liberado, nos postraremos a sus pies vestidos de gracia, transformados y enviados como testigos, o como los habitantes del pueblo, le rogaremos que se vaya porque su santidad es demasiado costosa para nuestra comodidad. Los demonios suplicaron entrar en los cerdos porque temían el abismo. Sabían que Jesús tenía la autoridad para enviarlos allí y estaban desesperados por permanecer en la tierra, aunque fuera en forma
Pero las personas le rogaron a Jesús que se fuera no por reverencia, sino por temor a que su presencia les costara su paz, sus ganancias o sus prioridades. Al final, no fueron solo los demonios quienes temieron el juicio, fueron los habitantes del pueblo quienes temieron la interrupción. Y ahí es donde muchos siguen encontrándose hoy. Hay innumerables vidas que temen más lo que Jesús podría quitarles que lo que Satanás ya les está robando. Toleran la esclavitud espiritual porque les permite conservar. Pero la verdadera liberación siempre es disruptiva. Expone, purga, derriba sistemas construidos sobre el compromiso con el pecado. Pero también sana, restaura y reclama lo que parecía perdido para siempre. La libertad del endemoniado tuvo un costo visible de 2,000 cerdos ahogados, una economía local sacudida, pero su alma fue liberada, y ese es el precio y la gloria de la redención. Al final, la verdadera pregunta no es simplemente por qué los demonios suplicaron entrar en cerdos. Si nosotros suplicaremos a Jesús que se quede cuando Él confronte las cosas impuras que hay en lo que ocurrió en aquella lejana colina no fue simplemente acerca de cerdos o posesión, fue una relación de todo lo que está en juego cuando Jesús confronta el mal. Los demonios suplicaron por los cerdos porque temían el abismo, porque conocían el poder de aquel que estaba delante de ellos. Y sin embargo, las personas rogaron a Jesús que se marchara porque su presencia alteraba su comodidad. Hoy, ese mismo Jesús todavía entra en las tumbas de nuestras vidas, todavía confronta la oscuridad que hemos tolerado, todavía ofrece libertad al alma más atormentada. Pero la pregunta sigue siendo, ¿lo invitaremos a entrar o le pediremos que se vaya? Si este mensaje movió algo en tu corazón, por favor tómate un momento para darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte a este canal. Y si crees que otros necesitan escuchar esta verdad, comparte este video con amigos, familiares o con cualquier persona atrapada entre la comodidad y la convicción. Tu apoyo nos ayuda a compartir poderosas verdades bíblicas con más personas en todo el mundo. Muchas gracias por mirar, por recorrer esta historia con nosotros y por defender la verdad en un mundo que a menudo se aleja de ella. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé el valor para recibir al Salvador aún cuando Él derribe todo aquello que pensábamos que necesitábamos conservar.